que nos redarguya para seguir en tus caminos en todo momento, que nos reprenda si nosotros estamos haciendo las cosas no conforme a tu voluntad, Señor. Ruego, Señor, para que este momento sea un momento en el cual exaltemos tu santo nombre y aprendamos juntos de lo que tu palabra dice. Me pongo en tus manos, Señor. Yo soy un siervo inútil, pero eres tú, Señor, el que habla a nuestros corazones. Que aprendamos juntos y que crezcamos juntos en este caminar del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Les seré muy sincero. Cuando el pastor Jaime me mencionó el domingo pasado que me iba a dar el privilegio de predicar, Dios me puso el corazón predicar acerca de esta carta, pero cuando estaba haciendo el sermón sabía que no iba a terminar toda la predicación en un solo día, sino que este sermón se tenía que abordar por lo menos en 2 predicaciones. Así que gracias al Señor, vean, aunque estoy orando por la recuperación del pastor, vean, que se me dio la oportunidad, el privilegio de venir acá y de exponer la palabra de Dios. Así que esta meditación es la parte 2 de aquellos que estuvimos el día domingo aquí congregados juntos, y vamos a seguir hablando acerca de ello. Amado hermano, ¿cómo definiría usted a un falso maestro? ¿Cómo definiría usted una falsa enseñanza? Nos encontramos en tiempos donde hay tanta falsa enseñanza, mala enseñanza, que ocupan la Biblia como una etiqueta para captar la atención de las personas y mover las intenciones de las personas. Y la iglesia, en estos tiempos, hay tanta necesidad de palabra de Dios. La iglesia sabe de todo, pero menos de Biblia. Los púlpitos están llenos de enseñanzas motivacionales, de enseñanzas positivistas, pero tan lejos de la santidad. La voluntad de Dios para la iglesia es que la iglesia se santifique cada día a través de la palabra, a través de la verdad. No se habla acerca del pecado por temor a herir susceptibilidades. No se habla del Dios de la Biblia porque no podemos concebir ese Dios tan grande, y como ese Dios tan grande, que así como está lleno de amor, también está lleno de ira contra el impío, y eso no cuadra, eso no se puede concebir en la mente. Hay tanto desvarío, tanta mundanalidad en la iglesia, que no sabemos si en lo que estamos es una iglesia o es el mundo, por causa de las malas enseñanzas. Y en esta oportunidad vamos a estudiar acerca de la importancia del ministerio, de la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted espera cada vez que viene y se congrega a la iglesia a aprender acerca de la palabra del Señor? ¿Qué es lo que usted espera acerca de ello? Y después del servicio, ¿se va motivado a practicar las verdades bíblicas en su vida? Es necesario que usted aprenda por medio de las Escrituras las verdades bíblicas, debido a que el crecimiento de su alma está muy ligado a la alimentación que usted recibe. Y lo haremos desde una carta que de manera particular es una de las cartas que me ha gustado mucho estudiar. Y es una carta escrita por el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Pablo, en ese entonces que estaba escribiendo esta carta, él se encontraba en la cárcel, él se encontraba encarcelado por causa del evangelio. Y escribe esta carta a su hijo Timoteo con el propósito de que Timoteo lo llegara a buscar a la cárcel donde él se encontraba. No sabemos si Timoteo llegó, pero esta carta está tan llena de un corazón pastoral de Pablo hacia su hijo Timoteo, y debido a que su muerte estaba cerca, delegó a Timoteo para que continuara con el ministerio de la predicación
de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de ello, del ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Vamos a hablar de las bases de ese encargo. Vamos a segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 8. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 8. La predicación anterior hablamos acerca de la naturaleza del encargo. Y ahora vamos a hablar acerca de las bases de ese encargo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, lo vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que el Señor añada bendición a su palabra. La esencia de estos versículos que acabamos de leer se encuentra en el versículo 2, en el mandato que le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, predica la palabra. Y es un mandato que Pablo no solamente se lo estaba haciendo a Timoteo, sino también estaba hablando acerca de los pastores, de los ministros del Señor y también acerca de la iglesia misma. La predicación de la palabra debe de ser el eje principal dentro de la iglesia, porque a través de la predicación de la palabra es que podemos nosotros proclamar el evangelio de Cristo. Y el evangelio de Cristo, hermano, no podemos añadirle ni le podemos quitar, porque lo estaríamos adulterando. El evangelio de Cristo se debe de presentar tal y como las escrituras lo presentan. Y a la hora de predicar la palabra también Pablo le menciona a Timoteo en qué otras formas puede ocupar la palabra de Dios o le sea más provechosa. En qué manera cuando insta a tiempo y fuera de tiempo, es decir, que debe de predicar, pero con aquel sentido de urgencia. Redarguye, reprende, exhorta. Ahorita solo estoy dando como las bases. Y eso se debe de hacer con toda paciencia y con doctrina. Nosotros reprendemos, nosotros redarguimos, nosotros exhortamos, pero lo hacemos bajo el ancla de una doctrina sana, de la sana doctrina. Ahora bien, luego de haber hecho esta naturaleza del encargo, Pablo le dice a Timoteo sobre qué va a basar ese encargo. Porque los tiempos en los cuales se encontraba Timoteo no eran los más propicios. Y probablemente cuando leyó el solemne encargo para continuar predicando la palabra de Dios, se habrá desanimado. Y posiblemente tentado de huir de esa responsabilidad. Por este motivo, Pablo no solo le da el encargo, sino le da ciertos incentivos. Le dice a Timoteo que debe de mirar en tres direcciones. La primera dirección es hacia nuestro Señor Jesucristo. La segunda dirección es hacia la escena contemporánea. Y la tercera dirección es hacia el mismo apóstol Pablo, que está pronto a ser martirizado. En el versículo 1, cuando dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, está diciendo el apóstol Pablo, no está dando esta orden solemne en el nombre de Pablo, sino que lo hace en el nombre del Señor Jesucristo, y por lo tanto está consciente que el que guía y el que aprueba es Dios. Y el más fuerte incentivo a la fidelidad es haber recibido esa comisión o esa tarea por parte de Dios. Si Timoteo estaba seguro que tenía un llamado, que era un siervo de Dios, que era un embajador de Jesucristo, y que el encargo era un desafío de parte de Dios, entonces nada le hará declinar de cumplir esa tarea. Es por eso que nosotros debemos de tener esa responsabilidad de mantenernos fieles a la tarea que Dios nos ha encomendado. ¿Cuál es esa tarea? Predicar la palabra. Dios será el que va a juzgar el ministerio de la palabra de Dios, y todo lo que ministran la palabra de Dios están bajo el escrutinio omnisciente de Cristo. Todos los predicadores rendiremos cuenta de lo que enseñamos, y nuestro Señor Jesucristo evaluará el ministerio. Eso fue lo que tocamos. Solo estoy estableciendo las bases, y hoy vamos a la segunda dirección. Mire lo que dice el versículo 3. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. La segunda dirección a la cual Timoteo tenía que fijarse era la escena contemporánea. Y si usted lo nota en el versículo 3 inicia con una palabrita que es muy importante, y esta es ¿por qué? Que introduce la segunda razón sobre la cual basar su encargo, y se trata de un evento futuro, no a la venida de Cristo como en versículo 1, sino a los días venideros, que serán oscuros y serán difíciles. Aunque el apóstol Pablo está pintando un panorama en deterioro, esto ya había comenzado para Timoteo, y es por ello que le da ciertas recomendaciones. Porque dice que en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahora, ¿qué es la sana doctrina? Lo vamos a ver. Sin perder 2 de Timoteo, vámonos a Tito, capítulo 1, versículo 9. Tito capítulo 1, versículo 9 dice: retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradice. Continúa: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas esteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Dice que la sana doctrina es retener la palabra fiel, la cual ha sido enseñada. Y en el contexto se describe a los ancianos de la iglesia, y dice que los ancianos deben ser retenedores de la palabra fiel. Sana enseñanza o sana doctrina es la misma categoría. Entonces, cuando habla acerca de sana doctrina, está haciendo referencia a que tiene que ser retenedor de la palabra fiel, la cual ha sido enseñada.
En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8 y 11, si quiere vayamos a buscarlo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 8 al 11, estamos hablando acerca de qué es la sana doctrina. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ahí está hablando acerca de que sana doctrina la relaciona con que la ley es buena. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí se me ha sido encomendado. Entonces, cuando habla acerca de sana doctrina, está hablando acerca de ser retenedores de la palabra fiel, está hablando acerca de una sana enseñanza, pero también habla acerca de la ley de Dios. Y también en este mismo versículo que hemos estado leyendo, en el versículo 11, lo relaciona con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy volvamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17, que son unos versículos anteriores del capítulo que estamos leyendo, estudiando en esta noche. Dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo del quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ellos sufrirán, en el capítulo 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, se está refiriendo también a las sagradas escrituras. Y cuando Pablo escribe la palabra sana doctrina, en su contexto está refiriéndose a ese concepto que encontramos en el versículo 2, que es predica la palabra. Para Pablo, la sana doctrina son los sinónimos de la ley de Dios, del evangelio de Dios bendito, de la palabra, la verdad, las sagradas escrituras. Ahora bien, en el capítulo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Las personas no soportarán la verdad, hermano, y rehusarán a creerla. Y dice posteriormente, sino que teniendo comezón de oír. O sea que esa palabra comezón de oír quiere decir que tienen curiosidad. Todo tiene que ver con los oídos. Estas personas tienen una condición patológica peculiar, que es que tienen comezón de oír, pero comezón de oír cosas nuevas. Es decir, una curiosidad mal enfocada, porque el versículo continúa diciendo, en el versículo 3 dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esa curiosidad, hermano, solo es aliviada por los mensajes de los nuevos maestros, que traen un nuevo mensaje de parte de Dios, una nueva revelación de parte de Dios, y eso le trae comezón de oír a las personas. Una curiosidad mal enfocada, porque la revelación de Dios ya se encuentra escrita. ¿En dónde? En la Biblia misma. Lo que hacen las personas, ¿saben lo que hacen las personas, hermano? Esto. Tapan sus oídos a la verdad y tienden a abrir sus oídos a cualquier maestro que alivie su irritación, satisfaciéndolos con su enseñanza. Hace el año pasado, con mi esposa
fuimos a visitar una hermana que queremos mucho, de una iglesia donde nosotros nos congregamos. Porque nos habían escrito, nos habían dicho de que estaban pasando por dificultades serias. Hicimos tiempo y lo fuimos a visitar. Prácticamente lo que me mencionó la hermana es que ella ya estaba al borde, ya no quería nada con su esposo. Ella ya lo quería dejar porque el esposo no cambiaba absolutamente nada acerca de todas las cosas que estaba haciendo, de sus movidas. Y a veces las personas, hermanos, cuando a uno le invitan, no sé si a usted le ha pasado lo mismo, y que piensan que nosotros lo que vamos a hacer es avalar ciertas decisiones que ellos han tomado, pero lo han tomado en su carne, no lo han tomado con sabiduría, no lo han tomado bajo la guianza de la palabra de Dios. Y cuando ven de que nosotros presentamos el evangelio, presentamos acerca de lo que dicen las escrituras, en lugar de abrir sus ojos y entender lo que las escrituras dicen, se cierran. Y prácticamente cuando estábamos hablando con ella, nosotros le empezamos a demostrar a través de la Biblia cuál debería ser su postura con respecto a lo que estaba haciendo. Y le preguntamos cada uno de los puntos, mire, ha buscado qué es lo que dice la palabra de Dios. Y todos los argumentos que ella ponía, hermano, todos los argumentos bajo la palabra de Dios no tenían validez. Es más, hasta le invitamos a que viniera aquí a la iglesia y que empezara un proceso de discipulado. Pero claro, ella no quería dejar a la otra persona con la que estaba conviviendo, que no era su esposo. Claro, cuando vienen a la luz de la palabra de Dios y se les confronta y se les dice esa forma, esa manera de vivir no está de acuerdo con la palabra de Dios, tienes que arrepentirte de tu pecado y tienes que volver a las escrituras. Tienes que ser una esposa fiel de acuerdo a la palabra de Dios. Tienes que ser una esposa genuinamente compatible con la palabra de Dios. Ahí ya no les gusta. Y viceversa también. Y continuamos insistiendo a ella, mire, ¿cuándo podemos reunirnos de nuevo? Solo visto nos daban los mensajes. En el WhatsApp no nos contestaban las llamadas. Porque se tapan sus oídos a la verdad. Y solo quieren congregarse o escuchar la palabra, pero aquella palabra que alivie su irritación. Eso es lo que buscan. Pero dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y ojo, iglesia, el motivador de la enseñanza de los falsos maestros, la palabra de Dios dice que es su propia concupiscencia, su propia mente pecaminosa. ¿Cuántas veces hemos escuchado malos consejos de falsos maestros? Porque en sus corazones no ha habido una transformación, como lo decía Tito capítulo 2, versículo del 11 en adelante, dice de que porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, y continúa diciendo, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de los hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Porque de ahí dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en toda buena obra. Y ahí le está dando las características de un falso maestro. En sus corazones, en el corazón del falso maestro, hermano y hermana, no ha habido una transformación.
Los falsos maestros no quieren nada acerca de qué es lo que dice la Biblia con respecto a la sana doctrina, con respecto a la verdad. Ellos lo hacen o enseñan en base a su propia concupiscencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado pastores, entre comillas, falsos predicadores, que lo que tratan es a través de la predicación poder mostrar o poder decirle a las personas que el pecado en el cual ellos viven es un pecado que la Biblia lo puede tolerar hasta cierta manera? Pastores que lideran la iglesia estando en adulterio, pastores que lideran la iglesia pero robando de todas las ofrendas de los hermanos. Dice que conforme a su concupiscencia ellos enseñan. Iglesia de gracia y verdad, evalúa a los ancianos de tu iglesia, observa su vida, si existe la piedad en ellos, si reflejan a Cristo en su actuar, en su caminar, en sus palabras, en su matrimonio. Evalúa tus líderes, evalúa a los ancianos. Porque en los falsos no hay transformación. Por eso Tito dice en el capítulo 1 que ellos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Es que, hermano, una persona que conoce verdaderamente a Dios y que conoce verdaderamente el evangelio se va a notar con sus hechos. No es solo información, es una vida piadosa, una vida entregada al evangelio, ser un discípulo de Cristo. Y eso implica una transformación genuina en el corazón del maestro, en el corazón del líder. Porque si no hay evidencia de transformación en la vida del anciano, no es anciano, es un falso maestro, porque con sus hechos lo niega. El año pasado, el Señor nos dio la oportunidad, junto con mi esposa, de viajar a una de las conferencias que hay en Grace Community Church. Y comentábamos con ella que una de las cosas que más me impresionó de todo esto que estamos estudiando en el seminario y de conocer a otros pastores, a otros maestros que imparten las materias que estamos llevando, lo que más me impresionó de ellos es su vida. Porque yo venía de un contexto cristiano evangélico salvadoreño en el cual a mí se me estaba diciendo: si tu esposa no quiere nada con el evangelio, no quiere nada con tu ministerio, entonces abandonala, déjala, Dios te va a dar una mejor siervita. Pero cuando voy a la Biblia no me dice eso. Claro, el pastor que estaba diciendo eso lo estaba haciendo bajo la luz de su pecado, y como estaba viviendo una vida en adulterio, para él era fácil estar diciendo eso porque estaba ocultando su corazón pecaminoso. Pero la Biblia no me enseña eso. Y lo que más me impresionó a mí al conocer a los maestros y a los pastores de esa iglesia, que son maestros nuestros, que para ellos el matrimonio era el ministerio más importante, hermano. Cuando hablaba con ellos, no crean que yo veía a una persona petulante, orgullosa, soberbia. Veía una persona con una calidez increíble, una sencillez y una humildad, que a pesar de que conocían muchos conceptos de la Biblia, pero hasta en la forma como hablaban se demostraba que la teología que ellos conocían los había transformado por dentro. Me llamaba la atención que esos maestros tenían tiempo hasta para poder hablar conmigo. Y nos poníamos a hablar como que nos conocíamos de años. Los vi en la iglesia con sus hijos, que los hijos los andaban colgando de arriba para abajo, y ahí andaban. Sí, es cierto, eran maestros y todo, pero no tenían
esa idea de intocable, que nadie se podía acercar con ella. Años de matrimonio, 25 años, 50 años de matrimonio. La vida. Cuando yo noté todo eso, hermano, yo decía, yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Quiero de esa teología que me mande a buscar a la Biblia, pero también que me transforme mi corazón, que transforme mi vida y que me haga así como un buen siervo de Dios, pero también a la par un buen esposo para mi esposa. Una teología aplicada. Hermano, 1 gramo de teología aplicada es mejor que 1000 gramos de teología sin aplicar. A veces tengo la oportunidad de hablar con estudiantes que se manejan los conceptos increíbles en la teología. Y veo eso de que quieren aprender y todo. Pero a la hora de empezar a ver cómo ellos desarrollan esa teología en su diario vivir, quedan cortos. Y un consejo que les doy a los estudiantes siempre: está bien que se quieran empapar de información y quieran saber más de la teología, esto es precioso, pero está mal cuando ustedes no quieren practicar la piedad y practicar todo ese conocimiento bíblico. Está mal de que ustedes todo lo que lean en la Biblia no lo quieran ejecutar o que tengan ese poder transformador en su vida al lado del Espíritu Santo. 1 gramo de teología aplicada es mejor que 1000 gramos de teología sin aplicar. Un falso maestro, hermano, es una persona que no tiene en su vida esa transformación. Versículo 4, dice el versículo 3: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Luego en el versículo 4 dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Entonces, el resultado del versículo 3, ese es el versículo 4, hermano. Dice que ellos se van a resistir a la sana doctrina en el versículo 3 y que se amontonarán conforme a la propia concupiscencia. Pero ¿cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es el resultado de seguir una falsa enseñanza? ¿Cuál es el resultado de seguir a un falso líder, a un falso pastor, a un falso maestro? El versículo 4 lo dice, que va a apartar de la verdad el oído y se van a volver a las fábulas. Las falsas enseñanzas apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. El criterio con que juzgan a los maestros no es la palabra de Dios como debería de ser, sino a sus propios gustos subjetivos. Increíble. Primero deciden lo que quieren oír y luego seleccionan a los maestros que les hablarán a su gusto. Y eso está mal, hermano. Está muy mal. Porque el parámetro para lo cual usted tiene que decir, bueno, aquí es donde me quiero congregar, es si en esa iglesia se está predicando la palabra de Dios. No tiene que decir, por aquí me voy a acercar, porque aquí sí me toleran mi adulterio, porque aquí sí me toleran como soy, porque aquí sí no andan con... No, hermano. Tu parámetro tiene que ser la predicación de la palabra. Eso tiene que ser tu parámetro. Ahora bien, ¿cómo tenía que responder Timoteo ante esta situación amenazadora que le exponía Pablo? Y Pablo, para responder a esa pregunta, utiliza 4 verbos imperativos en el versículo 5. Mire el versículo 5, dice: pero tú sé sobrio en todo. Primer verbo sé. Soporta las aflicciones, soporta. Haz obra de evangelista, haz. Cumple tu ministerio. Entonces Pablo le estaba diciendo a Timoteo
cómo él debía de responder ante esta situación. Y eso nos dará a nosotros un parámetro de cómo tenemos que actuar como iglesia ante la amenaza existente de las falsas enseñanzas. Y lo haremos en esta noche a través de 4 preguntas. La primera pregunta que tengo para usted, hermano y hermana que están en esta noche y que no se están durmiendo, es: ¿está dispuesto o dispuesta a mantener el control de la situación? Mira el versículo 5, ¿con qué empieza? Dice: pero tú sé sobrio en todo. La palabra sobrio viene del griego nefo y significa libre de intoxicación. La idea no es literal en el sentido de una bebida intoxicante como el alcohol, sino que se mantenga en control para que las falsas doctrinas no lo intoxiquen para apartarse la verdad. Las personas que dejan la verdad se intoxican con doctrinas de demonios, según 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5. En otras palabras, lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo era lo siguiente: escucha, Timoteo, a pesar de que las iglesias, a pesar de que los pastores, a pesar de que las denominaciones se están intoxicando con fábulas interminables, tú no te emborraches con falsas doctrinas. Tú mantén tu mente y el corazón en la palabra, no la sustituyas por nada. Tú, hombre de Dios, ama la palabra, estúdiala, medítela, óyela, obedézala, predíquela y vívela. Eso le estaba diciendo Pablo a Timoteo con el primer verbo: sé sobrio, no te intoxiques, no te embriagues con las falsas enseñanzas, no te llenes de las falsas doctrinas, mantente firme en la palabra, guárdala en tu mente, guárdala en tu corazón, estudia la palabra, predica la palabra, vive la palabra, ora la palabra. Todo es conforme a la palabra de Dios. Acuérdense que la esencia de estos versículos de 2 Timoteo 4, el versículo 1 al 8, está en el versículo 2, cuando dice: predica la palabra. Y cómo nosotros como iglesia no nos vamos a intoxicar con las falsas enseñanzas, predicando la palabra, guardando la palabra en nuestros corazones. Hermano, usted no tiene que hacer, que andar haciendo en otras iglesias, hermano. A veces siento de que, ocupa tu parámetro. Y dije: si en esta iglesia se está predicando la palabra de Dios, entonces en esta iglesia me congrego. Pero si en esa iglesia no están predicando la palabra de Dios, hermano, huye, vete de ahí. ¿Sabe por qué? Porque te vas a intoxicar. La palabra de Dios dice que las falsas enseñanzas y las doctrinas, la falsa doctrina lo que va a hacer es apartarte de la verdad, y vas a andar en pos de las fábulas. Vas a andar en doctrinas de demonios, en doctrinas que nacen en corazones y en mentes con concupiscencia, hermano, de falsas enseñanzas. No trates de estar diciendo: no, yo voy a llevar una vida de santidad en una iglesia donde no se está predicando el evangelio de Cristo. ¿Qué mentalidad es esa, hermano? Es como que usted ve una cloaca por ahí y usted se mete en la cloaca y le llega hasta aquí toda la cloaca, y usted diga: no me voy a ensuciar porque en mi mente estoy limpio. Pero te estás intoxicando de falsas enseñanzas y te apartarán de la verdad y te irás en pos de fábulas. Segunda pregunta para usted en esta noche, hermano: ¿está dispuesto usted a sufrir? Versículo 5. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 5 dice: soporta las aflicciones.
Si a nuestro Señor Jesucristo lo persiguieron, ¿quiénes somos nosotros para pensar que no nos seguirán? El mismo Señor Jesucristo en Juan 15:20 dice que a Él lo persiguieron y por lo tanto a nosotros también nos van a perseguir. Pero debemos de mantenernos firmes. Debemos de ser fieles discípulos de Cristo. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 10, versículo del 38 a 39 dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos y hermanas, seguir a Cristo no solamente es confesarlo. Seguir a Cristo es aceptar el señorío de Cristo en la vida de uno. Y debemos de vivir bajo el Evangelio, bajo la palabra de Dios. Para el hombre de Dios que ama la palabra, el sufrir es parte del combo. Y debemos de estar dispuestos a sufrir. Para nosotros el sufrir por la palabra debe ser un estilo de vida. En el libro de los Hechos, cuando usted tenga la oportunidad, lea el libro de los Hechos. Dice que los apóstoles, cuando fueron presos y fueron azotados por causa de la predicación de la palabra de Dios, porque estaban proclamando la palabra de Dios, los metieron presos y los azotaron y los amenazaron y les dijeron: ya no queremos que hable del Cristo, ya no queremos que hable acerca de eso que trae. Y ahí es donde dice, que se lo estoy parafraseando, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pero dicen que cuando fueron azotados y luego de salir de la cárcel, ellos se sentían honorables o dignos de gran honor por causa de la afrenta que habían pasado por el Evangelio, por la predicación del Evangelio. ¿Quién escribió esta carta, hermanos? Pablo, a Timoteo. Veamos solo una muestra acerca de qué es sufrir por el Evangelio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Versículo del 23 en adelante. El que estaba escribiendo esta carta era el apóstol Pablo. Y en esta segunda carta a los Corintios, él está hablando acerca de todo ese llamado que Dios le había hecho a su vida. Capítulo 11, versículo del 23 en adelante, dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, dice. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche, 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Dice. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Estaba hablando un apóstol que había sufrido por causa del Evangelio.
azotado, encarcelado, enfermo, con hambre, en desierto, donde estaba expuesto a su vida que le robaran. Por eso, para nosotros, el sufrir por la palabra debe ser un estilo de vida. Llegarán tiempos, iglesia, cuando nosotros tengamos que defender la verdad a capa y espada. Llegará un momento, si no es que ya está pasando, hermano, donde tengamos que defender lo que la Biblia dice, hermano. No vamos a tratar de acomodar el Evangelio de Cristo a la mundanalidad en la vida de las personas. Vamos a ir y hablar acerca de lo que la palabra de Dios dice. Y si durante todo este proceso vamos a sufrir, pero sufrir en la palabra y por la palabra es el mayor privilegio que tenemos como cristianos. Así como los apóstoles en el libro de Hechos. Volvamos a segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Tercera pregunta que tengo para usted en esta noche. ¿Está dispuesto usted a compartir el Evangelio? Mire lo que dice el versículo 5. Dice, haz obra de evangelista. Y esto nos recuerda que nuestros mensajes no pueden ser solamente para edificación, dirigidos a la iglesia del Señor, sino que deben ser evangelísticos, también apelando a los inconversos a venir al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Y eso a pesar que las personas no quieran escuchar la verdad y el evangelio de Dios. Y a pesar de eso, no hay otro mensaje que podamos dar. El evangelio de Cristo es lo que tenemos que predicar. Debemos de compartir el evangelio con otras personas y en cada oportunidad que se nos presente. Y debemos de hacer nuestro trabajo para librar nuestras manos de sangre. Si no lo predicamos, el mensaje de Dios, Dios nos pedirá cuenta. Grábeselo. Cada vez que Dios les dé una oportunidad para presentar el mensaje del evangelio de Cristo y no lo haga, la sangre de esa persona va a caer sobre sus manos. Porque Dios ha decretado en su palabra que el medio por el cual las personas van a ser salvas, hermanos, es la proclamación, la predicación del evangelio de Cristo. Y por eso la iglesia tiene que proclamar y tiene que presentar el mensaje del evangelio de Cristo, porque ese es el medio para que las personas puedan ser salvas a la luz de las Escrituras. Dice Ezequiel 3:18, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Por qué te vas a quedar callado con un mensaje tan precioso como es el evangelio? Si Dios te ha puesto en el corazón hablar del evangelio con tus familiares, ¿por qué no lo has hecho hasta la fecha? ¿Por qué no has tenido las agallas? ¿Por qué no has tenido el valor de ir y decirle a tu papá, o decirle a tu mamá, o decirle a tus hermanos, o decirle a tu abuelito, o decirle a tu abuelita y decirle, si no te arrepentís de tu pecado, irás al infierno? Necesitas del evangelio de Cristo en tu vida. Si no lo haces, Dios va a demandar su sangre de tu mano.
Pregunta número 4. Dice el versículo 5, cumple tu ministerio. ¿Estás dispuesto a cumplir tu ministerio? Y en el contexto, cumplir el ministerio para Timoteo significaba predicar la palabra de Dios. Como pastores tenemos un ministerio que cumplir y está íntimamente relacionado con predicar la palabra de Dios. Para algunos puede ser la alabanza, para otros puede ser la acomodación, para otros la limpieza. Sin embargo, para el hombre de Dios llamado a predicar su palabra, cumplir el ministerio es verse como un heraldo proclamando fielmente el mensaje del Rey. ¿Cuál es el ministerio al cual Dios te ha llamado? Ya hace meses fueron los primeros bautizos de la iglesia y los miembros de la iglesia son contados los que se han acercado para preguntar, pastor, ¿en qué puedo servir en la iglesia? ¿Y eso qué denota? Falta de interés, falta de compromiso. Porque cuando uno sabe cuál es la responsabilidad y cuál es el compromiso con Dios, uno ve en qué puede servir a ese Dios tan grande. Y no hay tiempo para sentarnos, iglesia, no hay tiempo para estar ahí perezosos haciendo nada. No, es tiempo de trabajar por el evangelio. Es tiempo de ir y servir al Señor. No esperes que alguien te llegue a decir, hey, ¿cuándo? No, si se fijan, primero les pusimos las bases acerca de qué era lo que nosotros creemos como iglesia. Ustedes se congregaron, se siguen congregando, gloria a Dios por ellos, pero ya saben por qué sirven. Y después del bautizo, lo ideal es que ustedes sirvan en alguna manera dentro de la iglesia. Calvino decía acerca de este versículo 5, cuanto más decididos estén los hombres a despreciar la enseñanza de Cristo, más celosos deberán ser los ministros piadosos en afirmarla y esforzados en preservarla entera y con suma diligencia guardarla de los ataques de Satanás. Cuando ustedes ven tanta falsa enseñanza en la iglesia cristiana de hoy en día, es cuando más debemos de preservar el mensaje de Cristo. Y lo preservamos a través de la predicación de ese mensaje. Y Timoteo tenía un ejemplo de alguien que había vivido toda su vida predicando la palabra de Dios, y ese era su maestro, su padre espiritual, Pablo. La tercera dirección a la cual Timoteo tenía que dirigirse era en el ejemplo de Pablo. Versículo 6 dice, porque yo ya estoy cerca para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. La tercera base para el encargo de Pablo es su propio martirio. Pablo le dice a Timoteo, pero tú, Timoteo, tú debes de cumplir tu ministerio, pues yo ya estoy a punto de morir. Y antes de esta situación, es necesario que Timoteo continúe y complete su ministerio. Timoteo debía suceder a Pablo. Y el versículo 6 me encanta, porque dice, presenta dos ilustraciones. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está
cercano. En la Biblia de las Américas, si usted tiene la Biblia de las Américas, dice una ofrenda de libación. Y en primer lugar Pablo se compara a sí mismo como una ofrenda de libación. Y parece tan inminente para él el martirio que habla como si para él el sacrificio ya empezó. La ofrenda de libación se menciona en el libro de Éxodo, en el libro de Números, y era la porción de vino que se incluía con las ofrendas encendidas y la de flor de harina para completar una cena simbólica preparada al Señor. Puesto que el Señor no come, los diferentes componentes, carne, grano y vino, se derramaban sobre el altar, y cuando eran consumidos por el fuego, su aroma combinado simbolizaba una cena completa, agradable al Señor. Pablo usó la ofrenda de libación para simbolizar su servicio al Señor. En otras palabras, era su contribución a una cena completa para el Señor. Estaba diciendo: Señor, mi vida entregada a ti, toda mi vida preservé este mensaje, toda la vida prediqué este mensaje y lo defendí, este mensaje. Una ofrenda agradable para ti. Pero a la par de esta preciosa ilustración, en el versículo 6 dice: y el tiempo de mi partida está cercano. Y eso quiere decir, hermanos, soltar las amarras de una embarcación. Es una idea, una razón transgeneracional. Pablo estaba delegando en Timoteo ¿el qué? Que él continuara con el mensaje de la predicación, con la predicación de la palabra de Dios. Nuestro deber como pastores es seguir preparando personas para que se siga proclamando el mensaje del Evangelio. Y la iglesia tiene que acuerpar a estas personas que se están preparando para la predicación, para servir al Señor en el seminario. De manera particular, y esto se lo cuento a la iglesia, nosotros con el pastor Jaime hemos estado orando mucho por cada una de las personas que conforman la mesa dentro de la iglesia, de los prospectos ancianos de la iglesia. Ver el crecimiento en ellos, ver cómo el Señor los está transformando día a día, y ver de que ellos están teniendo un genuino interés acerca de la palabra de Dios. Eso trae un gozo para nosotros. Y hace unos días estábamos hablando y casi que llorando cuando el pastor me contó de que uno de los hermanos de la mesa de los prospectos, Dios le había puesto en el corazón ir a estudiar a Honduras, a seguir preparándose al seminario. Y ese hermano es el hermano Jonathan Naranjo, pues. ¿Saben? Cuando él me comentó eso, yo solo le dije: gracias, Señor, porque a eso vamos a preparar. Y la iglesia tiene que acuerpar a las personas que tienen el deseo de seguir preparándose para el servicio del Señor. La iglesia va a la par de eso, porque además del estudio del seminario en el cual se le está impartiendo, esta persona tiene que aprender a desarrollar sus dones dentro de una iglesia sana, y ustedes son su familia. Primero Dios, ya el otro año él empieza sus estudios allá en Honduras. ¿Y saben qué, hermanos? Vamos a apoyarle como iglesia para su preparación.
¿Y de qué manera podemos ayudarle? Pues sabe que mensualmente $100 se va a gastar. Se va a invertir, no me gusta la palabra gastar, se va a invertir en la preparación del hermano. Hubo una vez que una persona me dijo, un pastor, me dijo: Marcelo, si lo que tú me estás diciendo ahorita, tu llamado y todo esto es de Dios, yo quiero estar ahí, me dice. Yo quiero formar parte de eso que es de Dios. Y lo mismo le digo a Jonathan: si esto es de Dios, yo quiero estar ahí. Y lo mismo tiene que ser la iglesia. No es solo vamos a orar por ti. Es un compromiso serio con respecto a ello. La iglesia tiene que acuerpar. ¿Saben por qué? Porque tarde o temprano, ahorita podemos estar jóvenes, ya no, ya tengo 31 años. Pero y después, ¿quién se va a quedar acá a seguir predicando la palabra de Dios? Por eso tenemos que invertir en ello. Y lo vamos a acuerpar y lo vamos a apoyar como iglesia. Y que el Señor demande si no se pone las pilas en el seminario. Las dos ilustraciones que presenta Pablo acá, hermano, se complementan. Pues el fin de esta vida, ese derramado en libación, no es otra cosa que el complemento de la otra, de soltar las amarras. Ahora imagínense, el ancla ha sido elevada, las sogas se deslizaron y la embarcación se prepara para desplegar sus velas con miras a otras costas. Y en esos instantes, antes que comience el viaje, Pablo mira hacia atrás a los aproximadamente 30 años de ministerio y los describe con 3 expresiones hermosas. Pablo dice: Timoteo, en el versículo 6, el tiempo de mi partida está cercano. Ya el ancla está, quitamos la soga, la embarcación va dirigida a otra costa, porque yo me voy a morir, Timoteo. Yo voy hacia el Señor, voy hacia allá con el Señor. Sin embargo, antes de que suelten todo, él mira los 30 años, pero los 30 años que ha pasado en el ministerio de la predicación, en el ministerio del Señor, en lo cual él se ha mantenido firme en ello. Y describe todo ese precioso ministerio en tres hermosas frases, 3 expresiones. Mire el versículo 7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La primera expresión dice: he peleado la buena batalla. Proviene de la palabra griega agón, que denota cualquier puja que requiere esfuerzo, sea una carrera o lucha. Es probable que Pablo esté combinando las 2 metáforas de soldado y atleta que está en 2 Timoteo 2, capítulo 3 y 5, del 3 al 5. Capítulo 2, versículo del 3 al 5. Él está combinando eso, está diciendo la lucha y la carrera. Entonces lo primero que dice: he peleado la buena batalla. Y lo segundo: he acabado la carrera. Y anteriormente, hermano, hablando a los ancianos de la misma iglesia en la cual Timoteo estaba pastoreando, Pablo había expresado la ambición de hacer precisamente eso. Y eso se observa en Hechos 20:24. Después en su casa lo lee. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Dice: con tal que acabe mi carrera con gozo. Y ahora puede decir él que lo ha logrado, que lo ha hecho.
Lo que había sido un propósito en Hechos capítulo 20, versículo 24, es ahora un hecho. Por eso él le dice a Timoteo: Timoteo, he acabado la carrera. Me he mantenido fiel a la predicación de la palabra del Señor. Y ese es un gozo, hermano. Y hacia eso apuntamos los pastores. Y hacia eso apuntamos la iglesia misma. A que el fin de nuestros días, en nuestra muerte, nosotros podamos decir: Señor, he acabado la carrera. Señor, me he mantenido fiel a la palabra. No me he intoxicado. He sido sobrio, Señor. He cumplido con el ministerio que tú me has dado. La tercera ilustración que él dice en el versículo 7, he guardado la fe. Para su contexto, es más probable que Pablo esté afirmando su fidelidad de la siguiente manera: he guardado en forma segura, como un guardián o custodio, el tesoro del evangelio que había sido confiado a mi cuidado. Cada aspecto del ministerio implica trabajo, sacrificio y aún peligro, hermano. Y en los tres sentidos, Pablo ha sido fiel hasta el fin. Señor, he guardado el evangelio. Hay que ser fieles a ello. Versículo 8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona de justicia quiere decir la guirnalda de justicia. Aunque intrínsecamente sin valor, las guirnaldas compuestas de hojas verdes, en lugar de oro y plata, eran de alta estima para los vencedores en los torneos griegos. Y esa corona de justicia es de justicia. Esto significa justificación. Pablo estaba custodiado bajo el emperador Nerón, que podía declararlo culpable y condenarlo a muerte. Sin embargo, pronto habría un magnífico reverso al veredicto de Nerón, cuando el Señor, dice el versículo 8, juez justo, lo declara justo, y eso les espera a todos los que aman su venida. Me encantó esta explicación acerca de este versículo y se lo voy a compartir, y dice lo siguiente: el incrédulo, quien no ha sido justificado, es decir, declarado justo, teme la venida de Cristo, si es que cree o piensa en ello. Al no estar preparado, se encogerá con vergüenza ante ella. Por el contrario, el creyente, habiendo sido justificado, declarado justo, aguarda la venida de Cristo, que es el anhelo de su corazón. Al estar preparado, tendrá confianza cuando Cristo aparezca. Solo aquellos que han entrado por fe en el beneficio de la primera venida de Cristo aguardan con anhelo su segunda venida. Estos hechos constituyen el tercer motivo para incentivar a Timoteo a la fidelidad. Nuestro Señor está obrando año tras año. Siervos fieles mueren, pero su obra sigue, su obra continúa. La antorcha del evangelio es entregada de una generación a otra, mientras que líderes de una generación van pasando a la presencia del Señor. Se torna más urgente que los que vienen atrás tomen su lugar con valentía. El corazón de Timoteo fue conmovido por esta carta, por la exhortación de su maestro Pablo, el anciano guerrero que lo había conducido a Cristo. El padre espiritual de Timoteo, que le había presentado a Cristo, ha tenido que retirarse del ministerio. Ahora, imagínense por un momento
a Timoteo leyendo esta carta, hermano. Que su padre espiritual, su maestro, del cual Dios en su misericordia lo puso en su camino para que le instruyera, se está despidiendo de él. Y le está diciendo: Timoteo, voy a morir. Me imagino que en la mente, no está en la Biblia, pero me imagino que en la mente de Timoteo estaban todos aquellos recuerdos de esas enseñanzas que le había hecho Pablo a su vida. Todos aquellos regaños, todas aquellas reprensiones, todos aquellos momentos en los cuales ellos gozaron en el Evangelio, que comieron juntos, que durmieron juntos también. Y él está diciendo: va a la muerte. Y ese pastor le dice: mantente fiel y predica la palabra. Llegó el momento de ponernos los zapatos y tomar la delantera. Y aquel día había llegado para Timoteo. Y a su tiempo, iglesia, llegará a nosotros. Así que, en vista de que la venida de Cristo está cerca, de la oposición del mundo y de la muerte inminente de su maestro Pablo, la última comisión a Timoteo contenía una nota de solemne urgencia: Timoteo, predica la palabra de Dios. Y eso mismo es para nosotros. Iglesia de gracia y verdad, predica la palabra de Dios. Vamos a orar.